Madison 111 presenta. Hola, yo soy Nay Maldonado, empresaria y escritora. Esto es Cuando yo sea grande, toma uno. Cuando yo era niña, el primer recuerdo que tengo es de ser una niña muy inquieta. Yo tenía prohibido decir una palabra porque ya tenía muy fastidiada a toda mi familia, que era estoy aburrida. ¿Por qué? Porque me ponían a hacer una actividad, a colorear, a dibujar, a escribir o a hacer cualquier manualidad. Y después de un rato terminaba todo muy rápido y les decía que sigue, ya quiero hacer otra cosa porque ya me aburrí, ya acabé. Entonces, cuenta a mi familia que me decían, te teníamos prohibido decir esa palabra porque ya nos tenías fastidiados a todos. Otra cosa que recuerdo cuando era muy chiquita es que me gustaba mucho inventar juegos o inventar aparatos que según yo no existían. Tenía una imaginación muy ávida. Y me encantaba también convivir con más niños y desde muy chiquita me gustaron las ventas. Si mis papás compraban dulces, yo les pedía que compraran más para que yo los pudiera vender. Y recuerdo que en la cochera de nuestra casa donde vivíamos, tenía yo una mesita y ahí ponía una cajita con todos los dulces y le ponía un letrerito de que vendía los dulces Nay. Y llegaban niños para comprarlos y yo sentía una como emoción muy grande, no precisamente porque estaba muy chiquita y no era precisamente una gratificación económica de estar ganando dinero por los dulces, sino creo que algo que me hacía feliz o me motivaba en ese entonces era el poder realizar una transacción, darle algo a una persona que le estaba haciendo feliz. Quizás no le hacía tanto bien a su salud, pero éramos niños y no éramos conscientes de eso, pero le daba una gratificación o felicidad, ¿no? Entonces, el hecho de yo poder ser parte de eso o de dar esa gratificación por medio de una transacción, para mí era muy motivante. Recuerdo también mi primer acercamiento con el arte o con el mundo artístico fue gracias a mis tíos. Tengo unos tíos, ellos son pareja y tienen un estudio de diseño editorial muy importante en Ciudad de México. Y desde que yo era muy pequeña recuerdo visitar su casa, su departamento en Ciudad de México, donde ellos tenían su estudio. Y para mí era como ese primer acercamiento a toda esta cuestión artística y cultural, porque tenían revistas de arte, revistas o cuentos infantiles interactivos, muy estimulantes para mí a esa edad, que yo tenía como unos 7 años más o menos. Y recuerdo también como esta iniciativa por parte de ellos de fomentar eso hacia mí. Tengo muy impregnado ese recuerdo de llegar con ellos, ver lo que hacían. Hacían carteles, diseñaban revistas, veía la computadora, veía todas las referencias que tenían que tener como visuales para su proceso creativo. Y me encantaba, me gustaba mucho estar ahí en contacto con todo eso. En una ocasión yo estaba dibujando, dejé por ahí un dibujo. Mis tíos llevaban la dirección creativa de una revista muy reconocida en los 80 y 90. Era una revista de rock, me acuerdo. Y yo dejé un dibujo. Y tiempo después me habla esta tía y me dice, oye, hija, es que dejaste en la mesa un dibujo. Era un dibujo muy bizarro, no me juzguen, no sé por qué dibujé eso, pero era un chango comiéndose una sopa y en la sopa estaba la cara de una niña. Yo sé que es un dibujo muy bizarro, muy extraño para una niña de 7 años. No me pregunten por qué o cómo fue que llegué a ese dibujo. Pero, en fin, entonces les gustó porque como que iba de la mano con el artículo de la revista que ellos estaban diseñando y lo querían meter a la revista. Y me dijeron, como tú hiciste esa ilustración, te vamos a poner en los créditos en la revista como ilustradora y aparte te vamos a mandar tu pago por haber hecho esa ilustración y que nosotros la vamos a utilizar en la revista. Entonces, se publicó la revista y en el artículo sí venía ahí mi dibujo todo bizarro. Y me mandaron también la revista físicamente y vi que en los créditos decía ilustración por Nayeli Maldonado Garibay y dije, wow, yo tenía 7, 8 años, para mí fue
un evento muy emocionante y me mandaron también mi paga por, por haber hecho la ilustración, que en ese entonces para mí fue como wow, es mucho dinero para mí. Entonces, esos fueron como los primeros encuentros que tuve con esta parte como artística, ¿no? Me gustaba también mucho cuando jugaba con mis amiguitos ahí en la cuadra a inventar aparatos, ¿no? Agarraba yo de pedazos de madera y los moldeaba y los pintarrajeaba y decía, mira, si jugábamos al banco, yo decía, inventé este aparato para que ayude a detectar los billetes falsos. Es algo que en ese entonces creo que ya existía, pero yo tenía como 5 años y cuando llegaba con mis papás y les decía, mira, inventé este aparato va a servir para esto, y me decían, oye, es una muy buena idea porque es algo que sí existe y es algo, y como que ellos también me reforzaban esta cuestión de mis ideas, ¿no? Y toma 2. Entonces, de mi infancia recuerdo eso, ¿no? Si lo quisiera resumir en esas partes, me gustaba la interacción con las demás personas, como esta cuestión de comercializar algo, la parte artística de diseño y esta cuestión también de innovación o de inventar o de hacer algo diferente. Después de haber vivido esta experiencia con mis tíos y este contacto con el mundo artístico y de diseño, yo tenía muy, muy claro y este ejemplo de yo quiero estudiar diseño también. Y todo pintaba que yo me iba a especializar para diseño editorial. El rumbo que tengo ahorita y lo que hago ahora cambió de cierta manera, pero me ayudó como para ir en ese carril. Sin embargo, fueron sucediendo situaciones que me fueron como moldeando o ayudando a saber como por dónde dirigirme. Cuando ya estaba en la prepa, casi ya en el último año empezamos a hacer como exámenes vocacionales o toda esta cuestión, ¿no? De muchas amigas preguntándose qué iban a estudiar o algunas otras personas o compañeros que no sabían bien a qué se iban a dedicar. Por el acercamiento que yo ya había tenido con mis tíos y toda esa experiencia, no dudé en ningún momento. Siempre supe que yo quería estudiar diseño y que mi camino era como el humanidades, ¿no? Esta cuestión artística y de diseño. Y la verdad es que no dudé, en ningún momento quería estudiar otra cosa, siempre estuve como muy enfocada y sabía que quería hacer eso. Tuve algunas otras opciones, por ejemplo, moda, estuve también entre diseño industrial, arquitectura, pero al final me decidí por diseño gráfico y específicamente quería estudiar diseño editorial, así como mis tíos. Tenía ese ejemplo de ellos, veía el trabajo que hacen, tienen un estudio muy genial, siguen ahorita hacen editorial, pero mezclado con digital, hacen revistas digitales, pero con un nuevo concepto, luego platicamos de eso. Pero sí, yo ya sabía que quería hacer eso, ¿no? Ya cuando entré a la carrera y que descubrí otras materias, por ejemplo, disfruté mucho publicidad, disfruté muchísimo mercadotecnia, disfruté muchísimo administración incluso, y me fue abriendo un panorama cambió la concepción que yo tenía. Un evento muy importante a partir del 2005 más o menos, que empezó el auge de las páginas web, aplicaciones móviles, apenas estaban empezando. Se programaba con Flash y con lenguajes bien que ahorita ya no están nada vigentes. Y me surgió como esta cuestión, este interés por el ramo digital, porque sabía que era el futuro. De una u otra manera, no vislumbrábamos que iba a ser como lo que es ahora. No existía Facebook, no existía, al menos en ese entonces, no estaba todavía muy presente. Y decidí especializarme en web. O sea, sí quería seguir haciendo diseños, sí quería tener como todo este bagaje editorial, pero aplicado en ecosistemas digitales y aplicado en web. Entonces decidí especializarme en diseño web y aprender más sobre ese giro. Y así es como en la carrera descubrí que no iba a ser diseño editorial, sino que iba a ser diseño web. Toma 3.
Cuando estaba en la universidad te estaba platicando que tenía yo esta inquietud como de hacer algo propio. Todavía no sabía ni qué, no tenía ni idea cómo lo iba a enfocar o de qué se iba a tratar, pero yo tenía esta inquietud de que quería hacer un negocio propio relacionado con lo que estaba estudiando. Y entré a la incubadora de negocios de la universidad donde estaba. Tuve un maestro, el profe Gera, le mando muchos saludos, no recuerdo su apellido, pero fue un maestro que me marcó para bien. Él nos daba la materia de mercadotecnia y administración y veía en mí como este interés y esta inquietud de querer hacer algo, de emprender un negocio, y me empezó a recomendar con colegas de él y fue que empecé yo a tener mis primeros clientes aún estando en la universidad. Hice algunos branding e identidad para algunos restaurantes y también mis primeras páginas web, pero hechas por mí completamente. Siento que a lo largo de tu vida hay personas o momentos de inflexión que te marcan, ya sea para bien o para mal. En mi caso, este maestro me ayudó a ese despertar. Recuerdo mucho en una clase que tuvimos, fue la primera persona que nos preguntó qué van a hacer saliendo de aquí. Se gradúan y qué va a pasar, qué quieren ustedes, ¿no? ¿Qué buscan, qué quieren? No lo que les dicen sus papás, no lo que les dice la sociedad que tienen que hacer ustedes, qué quieren. Recuerdo mucho que una compañera, y es válido, todo el éxito es subjetivo y es muy respetable, pero recuerdo que ahí hice ese despertar y dije, mi camino es diferente y es otro, ¿no? Una compañera mencionaba, ¿no? Pues yo me quiero graduar, quiero entrar a trabajar a una empresa, a una oficina y casarme y ser, pues, ama de casa, ¿no? O sea, está bien tener mi título, pero mi sueño es ser madre y ama de casa. Y fue este despertar de autoconocerme y decir, bueno, a ver, Nay, ¿tú qué quieres, no? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Y me acuerdo que mi respuesta fue sí, graduarme bien, entrar a trabajar a un corporativo, a una oficina para poder agarrar experiencia y ya que tenga suficiente experiencia y seguridad, emprender un negocio. Entonces, ese fue como el principio de todo. Recuerdo que también cuando fue el último día de clases y ibas a que te dieran tu calificación y a firmar como ya de que ya estabas cerrando el ciclo escolar con esa materia, ese profesor me vio y me dijo, señorita, de usted espero grandes cosas, no me falle. Así, entonces, wow, fue como esta, no sé, se movió algo dentro de mí de decir sí, o sea, mi camino es, tengo que llegar a algo y tengo que construir esto que tanto quiero, que todavía no sabía qué era, pero no quería quedarme como sentada, ¿no? Entonces, sí, tengo muy presente ese recuerdo y gracias a que él me recomendó con alguno de sus colegas y que empecé yo a hacer proyectos tanto de web como de diseño, descubrí que me gustaba mucho ese contacto con las personas porque no nada más se trata de diseñar algo o crear un producto o un servicio y que se vea bonito y que ahí se quede, no. Ese contacto con las personas, esa cuestión como antropológica de entender esta cuestión cualitativa, de entender el porqué de las cosas, cómo estos factores de toma de decisión, me apasionó. Me apasionó como conocer la mente humana, por qué deciden de esa manera, por qué les gusta esto, por qué se consume, como toda esta cuestión mercadológica y empecé a dirigirme más hacia ese camino. Recuerdo también que cuando trabajaba en oficinas o en despachos, hacía cosas que no me correspondía hacer, pero por ejemplo, investigación, apenas salía Pinterest, por ejemplo, apenas estaba surgiendo esa red social en Estados Unidos y estaba llegando a México. Entonces hice toda una investigación de cómo Pinterest podía ayudar a ciertos e-commerce que nosotros estábamos desarrollando, ¿no? en la agencia donde estaba y la presenté, se la presenté al dueño y le dije, mira, creo que esto nos puede ayudar para algunos proyectos que tenemos acá. Yo estaba muy chiquita y fue como, ¿por qué me presentas esto, no? Y no quería nada a cambio, simplemente era como esta cuestión de
de seguir aprendiendo o innovar de alguna manera, que en ese entonces no estaba tan famosa la palabra como está ahorita de innovar o innovación. Ese es el recuerdo que yo tengo, las inquietudes que tenía de seguir aprendiendo más, y fue así que empezó a llegar ahora sí todo lo digital. Facebook, empezó ya a ver anuncios en Facebook, empezó a existir Google AdWords y me enfoqué también por ese camino. Y esto es toma 4. ¿Qué seguía? Ok. Algo que me descubrí que me gustaba muchísimo era poder tener contacto con las personas, con los usuarios finales de un producto, de un servicio o de una plataforma, y poder entender cuáles eran sus necesidades, qué les dolía, cuáles eran sus motivaciones, y poder diseñar plataformas para esas necesidades. Ahora ya sabemos que hay toda una metodología para ello. En ese entonces ni siquiera lo conocía. Y fue así que empecé yo a hacer proyectos de forma independiente y me empezó a gustar mucho. Sin embargo, lo dejé en stand-by porque estaba trabajando en otras agencias o en otras empresas y pues no me daban los tiempos. Estando trabajando en agencia, escuché de una maestría en el CEDIM que es de innovación en negocios. Es Master in Business Innovation. Vi el programa, me llamó mucho la atención. Para ese entonces yo ya tenía la inquietud de estudiar una maestría, pero los programas, la verdad, se me hacían como muy tradicionales. En sí, todo el programa de los diferentes posgrados que investigué realmente no me llamaban mucho la atención. Di con este del CEDIM, vi el programa, vi el tipo de profesores, vi el esquema, vi el formato y me encantó. Dije, esto es lo que yo necesito, esto es lo que quiero, y entré a hacer la maestría en innovación de negocios y me encantó. Para mí fue como un cambio me cambió la mente, se me abrió el panorama completamente a información, a nuevas metodologías, a procesos de pensamiento, de diseño, cómo hacer las cosas, cómo innovar. Entendí que innovar no es encontrar el hilo negro, sino resolver un problema o llegar a un punto A a un punto B de una manera más ágil, dinámica y efectiva. Y fue ahí que inicié con este fervor, más que en cualquier otra etapa de mi vida, de iniciar ya un proyecto propio. Antes de iniciar la maestría y mientras yo estaba trabajando en otras empresas, se me ocurrió este nombre porque dije, había pasado por situaciones personales complicadas, pero siempre trataba yo de sopesar esa dolencia con algo, ya sea con arte o con ejercicio o libros o literatura. Y como internamente dije, oye, para todo veneno hay un antídoto, ¿no? O sea, siempre hay como una solución. Entonces, fue más como una revelación filosófica interna que yo tenía en ese momento y me encantó el nombre y dije antídoto. Me gusta mucho este nombre porque aplica para todo, ¿no? O sea, sé que allá afuera vivimos en un mundo muy complicado, internamente también. Las emociones, somos como humanos, somos complejos. Pero estaba eso, ¿no? Como que para todo mal existe una pócima, un antídoto. Y no sabía qué quería hacer, sabía que quería ser empresaria, que quería tener algo propio porque me aburría rápidamente, entonces necesitaba estar muy activa, pero no sabía exactamente qué era lo que iba a hacer y cómo lo quería hacer, pero tenía un nombre, ¿no? Que era antídoto. Al principio decía, bueno, a ver, voy a hacer una línea de ropa, voy a hacer una línea de t-shirts o algo y va a ser como el nombre de la marca. Hasta que tiempo después me ayudó mucho todo este tiempo que estuve trabajando en otras empresas y en otras agencias. Duré más o menos como 7 años, más o menos 7 años trabajando en otras empresas, hasta que poco a poco, con la maestría, con las especializaciones y los diplomados que tomaba en marketing y en digital, pude como tener ahora sí bien armado y solidificado esta idea, y fue que surgió Antídoto Estrategias Digitales, una agencia de innovación en marketing digital. Esto es toma 5. Sí, cerraron la empresa donde yo estaba, se portaron muy bien, muy generosos, nos dieron suficiente tiempo para poder buscar otras opciones de empleo, y ahí fue cuando se me prendió el foco y dije, no,
ya no quiero buscar otra cosa, no quiero buscar otro empleo, no quiero trabajar en otra agencia o en otro corporativo, quiero emprender ya mi negocio. Ya estaba yo estudiando la maestría y ya tenía un poquito más de bases y ya sabía como qué quería y por dónde tenía que empezar. Y así fue como fue surgiendo poco a poco el proyecto Antídoto. Creo que cuando sales de tu zona de confort, cuando llegas a ese punto, no precisamente tocar fondo, pero ese punto de inflexión que te incomoda o que surge una problemática o en medio de la crisis, es cuando más creces o más puedes avanzar o puedes encontrar un cambio. En mi caso, así ha sido la historia de mi vida. Y fue en esta ocasión en la que dije, no quiero otro empleo, no quiero volver a lo mismo, quiero ya iniciar con Antídoto. Ya tenía yo este sueño, pero estaba en una zona de confort y ya sabes, ¿no? Las típicas excusas, no excusas, pero como pajas mentales de que dices, no tengo suficiente tiempo, es que no quiero descuidar mi trabajo pues porque esto es lo que me está dando un ingreso seguro y esto acá pues es todavía algo incierto, o no tengo con quién asociarme, o no tengo una inversión inicial o un capital importante o considerable como para arrancar. Entonces yo así estuve como 3 años, o sea, estuve 3 años como con esta idea de ya quiero hacer algo, pero híjole, no tengo tiempo, tengo mi trabajo y no lo quiero dejar y hago proyectos por fuera, pero no me da abasto, no lo puedo hacer en forma. Y en este momento en el que me quedé sin trabajo, dije, no más, este es el momento. Y no necesito socios, no necesito una inversión de capital fuerte. Afortunadamente, al ser servicios, es más sencillo poder iniciar así sin una fuente muy robusta de capital. Yo inicié con mi liquidación de mi empleo anterior. Inicié como la infraestructura que necesitaba, ¿no? Que si los dominios, que si los correos, que si poner toda esta cuestión como administrativa, financiera, que el SAT, porque ese también fue otro tema. Yo, diseñadora, marketing, innovación, no tenía noción absolutamente nada de contabilidad, finanzas, eso lo fui aprendiendo después. Mi hermano me ayudó muchísimo también, fue un gran apoyo para iniciar este proyecto. Él me ayudó con toda esa parte, ¿no? Toda la cuestión administrativa y financiera y logística, él me apoyó muchísimo. Y fue así como lo inicié. Dije, tengo un mes y en un mes tengo que empezar a arrancar y en un mes tengo que iniciar. Estoy muy agradecida con todas las personas que me ayudaron y que estuvieron ahí para apoyarme en esos inicios. Nunca se me va a olvidar y esa gratitud siempre va a estar ahí. Estoy muy, muy agradecida por ello y por esas personas que me dieron la confianza de iniciar con ellos como clientes, los primeros clientes que tuve. Así es como te conocí también a ti en el giro antrero. Y sí, los recuerdo con mucho cariño y les estoy muy agradecida. Toma 6. Y así fue como en julio del 2015 empecé oficialmente con Antídoto como una agencia de innovación en marketing digital. Yo seguía haciendo la maestría y seguía aprendiendo como de metodologías y procesos de innovación y cómo aplicarlos a mi negocio y cómo también implementarlos a los proyectos de mis clientes. Y en el 2016 llegué a Ciudad de México y empecé a prospectar y a buscar oportunidades de cuentas allá. Nos empezó a ir bien, aprendí muchísimo. Era un ambiente muy diferente a nivel cultural, a nivel organizacional era distinto, pero me ayudó muchísimo para crecer. Anteriormente había dicho que hay puntos de inflexión y ahí en esos momentos de crisis es cuando realmente sabes quién eres o cuando, no que sepas quién eres, sino tienes esa opción, ¿no? O de seguir creciendo y seguir avanzando o estancarte y echarte para atrás y quedarte llorando. Entonces, toda esa etapa mientras estuve allá me gustó muchísimo, aprendí, estuvimos trabajando proyectos muy interesantes con corporativos y empresas transnacionales muy importantes
Y algo que fue muy satisfactorio fue poder implementar todo lo que yo había aprendido, estas metodologías de innovación, ya con un cliente de esa talla y de esa magnitud. Trabajamos con una empresa farmacéutica francesa, desarrollamos un proyecto, la verdad, muy interesante, muy innovador, y fue una experiencia de aprendizaje increíble. Allá también yo seguía teniendo clientes en Monterrey mientras estaba viviendo en Ciudad de México, y tenía también clientes y corporativos ahí en Ciudad de México. Y, y algo que una experiencia muy grata para mí, el resultado también de todo esto fue crear el equipo que tenemos ahora. Lo tenemos híbrido entre personas que están en Ciudad de México, personas que están aquí en Monterrey, pero fue todo un proceso de poder diseñar y crear una filosofía de Antídoto, de cómo trabajar y a nivel organizacional, cómo operamos. Parte de nuestros pilares que busco y que buscamos mucho inculcar en las personas que ya están y en las personas que se van integrando es liderazgo. Me interesa mucho que tengamos equipos autónomos y que sean líderes en sus respectivas ramas y áreas. No me gusta formar gerentes, me gusta formar líderes. No me gusta formar managers o micromanagers, sino líderes. Liderazgo, organización y esta capacidad de ser resolutivos. Creo que algo que a mí me apasiona muchísimo es esta cuestión de resolver problemas, como metodologías de problem solving, de cómo afrontar una crisis, cómo afrontar una situación y qué hacer al respecto, y todo el proceso que conlleva llegar a esa resolución, porque la gratificación de resolver un problema en esta índole para mí es gratificante, es algo que me apasiona muchísimo. Y como esta cuestión del interés que le pones a lo que haces, ¿no? Bueno, pues todo este tiempo ha sido de mucho aprendizaje. Nunca terminamos de aprender. Después de hacer mi maestría en el CEDIM de Innovación de Negocios, hice otra maestría de un posgrado en España de negocios digitales y marketing digital. Y es un constante como aprendizaje. Descubrí también en un punto que me gustaba mucho escribir, y decidí hacerlo de forma como profesional, o con un sentido, con una estructura, o con una escuela, ¿no? Por así decirlo. Entré al Colegio de Escritores de Latinoamérica, y fue un diplomado que me cambió también, fue un cambio rotundo en mí. Se despertó en mí como todo este sentido de sentido a la existencia, ¿no? Por medio de la palabra. En este diplomado aprendí como los diferentes géneros literarios, cómo escribir cuento, cómo escribir novela, crónica, ensayo, poesía, y me abrió como este otro mundo. Yo estaba muy metida en esta cuestión como empresarial y de emprendimiento y los negocios y lo comercial, y esta cuestión de literatura me ayudó a aportarle también un sentido significativo a cada cosa o proyecto o acción que yo estaba haciendo en mi vida. Actualmente, por ahora, todavía no he publicado nada, pero estoy trabajando en algunos proyectos literarios. Ayudé a editar un cuento infantil de un muy buen amigo mío, un escritor que se llama Sergio Cabrera. Y bueno, fue como el primer proyecto. Se publicó y hubo un tiraje del cuento. Fue un proyecto muy especial y fue muy gratificante y llenador. Entonces es una carrera que apenas está iniciando para mí, y espero que vengan muchísimo más proyectos. Estoy muy entusiasmada con eso. Por lo pronto todavía no tengo nada publicado, pero próximamente verán por ahí algo mío. Toma 7. Ha sido una experiencia muy interesante todo este camino que hemos recorrido, la pandemia, como toda esta nueva normalidad, cómo han evolucionado las relaciones, la dinámica con el equipo, con nuestros clientes.
todavía hay un camino largo que recorrer. Seguimos nosotros aprendiendo, seguimos innovando, seguimos tratando de hacerlo lo mejor posible. Un valor muy importante que nosotros tenemos con nuestros clientes y las personas que están con nosotros, que hemos aprendido que es primordial, es esta cuestión del sentido y por qué hacemos lo que hacemos y que realmente nos interesa. Si algo no está saliendo bien, yo sé que ni el equipo ni yo estamos tranquilos, no dormimos bien hasta que no se resuelva, hasta que no logremos llegar a ese punto de poder dar resultados. Y creo que eso es algo que hace la gran diferencia. Los procesos que tenemos a nivel organizacional, de un seguimiento muy ágil, muy puntual, metodologías para poder dar seguimiento como muy ágil a los proyectos, también ha sido muy importante y nos ha ayudado a tener muy buena relación con los clientes que tenemos. Tenemos clientes con los que tenemos más de 3 años y que realmente podemos tener una relación muy, muy sólida. El apoyo de mis padres fue muy importante porque me inculcaron esta confianza en mí. Cuando yo llegaba de chiquita y les decía, tengo esta idea, o se me ocurrió esto, o hice este dibujo, o escribí esta historia, siempre tenía como ese aplauso por parte de ellos y ese reforzamiento de confianza de tú puedes, ¿no? Y esto que estás proponiendo es una muy buena idea y adelante. Esa influencia que yo tuve de ellos por parte de mi madre también ha sido ese ejemplo en el que pues rendirse no es una opción, ¿no? Si algo aprendí de ella fue la resiliencia y el ser resolutivos y que incluso estando en una situación complicada, la vida puede seguir siendo bonita y puedes tú salir adelante. El primer cliente que tuve fue gracias a este profesor que les platicaba y era un restaurante. Hice 2, ¿no? de diferente tipo. El primero fue para hacer branding y estaba muy nerviosa, no sabía qué hacer, cuando me invitaban a las juntas no sabía qué decir, cómo decirlo, si estaba siendo como elocuente o no. Fue complicado al principio, las primeras veces, después ya nadé como pez en el agua y me gustaba muchísimo. El otro cliente que tuve para hacer una plataforma web, igual me ayudó mucho que mis primeros clientes fueron muy accesibles y fueron como muy tranquilos. Fue una experiencia muy grata. Otro cliente, ese sí no fue tan grato, que lo obtuve a través de la incubadora de negocios de la universidad. Era un cliente muy difícil, pero igual fue muy retador, aprendí muchísimo. Era un cliente que te regateaba, te hacía muchos cambios, no le gustaba lo que hacías. Pero de ahí aprendes, vas aprendiendo a que tienes que hacer una propuesta que tenga bien establecidos los alcances, que tiene que tener consideraciones comerciales, a cómo defender tu trabajo y por qué cotizas como cotizas. Entonces aprendí muchísimo con esa experiencia, no fue grata, pero me ayudó muchísimo. Toma 10. Yo creo que lo más difícil en el momento en el que yo estaba estudiando y que ya me enfrenté con el mundo real fue eso, ¿no? Darme ese encuentro con el mundo real y saber que las tareas, los trabajos, los proyectos que me pedían en la escuela o lo que me enseñaban en la escuela poco tenía que ver con el mundo real. Entonces como ese despertar o ese enfrentamiento se me hizo complicado, se me hizo difícil. El hecho de antes de empezar a trabajar, haber hecho prácticas sí me ayudó muchísimo como para darme una idea de cómo era el mundo real allá afuera. ¿Cuáles son las materias que más te gustaron? Las materias que más me gustaron fueron publicidad, cartel, marketing y que yo recuerde, esas fueron mis materias favoritas. Y en la maestría sí recuerdo algunas otras. Tuve una que me gustó muchísimo de innovación, hablaba de esta cuestión de cómo ser un líder innovador, porque es muy diferente tener un liderazgo gerencial a cómo ser líder en una organización donde se implementen procesos de innovación. Entonces, esas fueron mis materias favoritas. Para las materias que yo creo que deberían incluir en un plan de estudios, no te sabría decir como un nombre o qué materia,
pero ya teniendo la experiencia que tengo, creo que el manejo de emociones, es importantísimo. Es tener una buena inteligencia o conocer o saber qué es la inteligencia emocional, la inteligencia social, poder desarrollar estas habilidades es primordial porque es como la base para el desarrollo de estas llamadas soft skills, ¿no? Un hard skill, por ejemplo, aprender a diseñar, aprender a programar, aprender a hacer como un oficio es algo que puedes aprender de una manera muy fácil en un taller o de forma autodidacta, pero aprender a tener inteligencia emocional no es algo que se aprenda de la noche a la mañana con un curso. Y yo creo que eso, por ejemplo, o también en materias de humanidades, que puedas tú también aprender más sobre cuestiones de cultura financiera, contabilidad, pero no las típicas materias, ¿no? Porque realmente porque yo llevé materias de contabilidad y administración, pero nada tenían que ver con los temas administrativos y contables con los que me enfrento ahora, ¿no? Ya yo de adulta tuve que tomar diplomados y cursos, por ejemplo, tengo uno en el ITAM de finanzas, porque pues sí, no tenía como esas bases y para hacer lo que hago necesito poder tener esas bases o cómo entender un estado financiero y fue formación y preparación que yo misma me fui como propiciando después, ¿no? Pero no lo tuve en la carrera, entonces creo que poder tener como esa cuestión de enseñanza desde ese nivel creo que sería muy importante. Los principales retos como empresaria, hay varios, pero yo creo que sobre todo esta cuestión de motivación y de sentido, ¿no? ¿A dónde quieres llegar? ¿Por qué lo haces? ¿Cómo lo haces? Poder seguir teniendo como esta capacidad de resiliencia y de resolver problemas. Todos los días hay algo que resolver, todos los días hay una decisión importante que tomar. Y pues hay muchos retos allá afuera, pero yo creo que también internamente uno tiene sus propios demonios y creo que es interesante cómo lidiamos con ellos. Mis principales mentores, una figura que para mí es muy importante, principalmente es mi mamá. Y de mentores he tenido varios. Pues el profesor que te comento, que fue el que como me fue empujando a tener estas habilidades de emprendimiento. En la maestría tuve muy buenos mentores también, profesores del CEDIM. Puedo mencionar algunos, por ejemplo, Ulrich, Ralph Bitton, Clinton Taylor, entre varios. También como mentores he tenido clientes que se han convertido en mentores y maestros para mí, clientes a los que les tengo mucho aprecio y de los cuales también he aprendido muchísimo. Yo creo que en algún punto todos llegamos a tener esas dudas de ¿seré lo suficiente bueno? ¿Podré lograrlo? Creo que siempre habrá como en el camino miedos o inseguridades, pero creo que es muy importante tomar conciencia, hacer como esta introspección de quiénes somos, ver lo que hemos logrado, lo que hemos hecho y mantener la calma y seguir siendo muy, muy resilientes. He tenido a lo largo de mi vida pues, muchos orgullos o situaciones de las cuales me siento muy orgullosa, pero ahorita, hoy por hoy, te podría decir que estoy muy orgullosa del equipo que hemos formado en Antídoto, estoy muy orgullosa de todos ellos, de Cris, de René, de Patti, de Mari, de Daniel, todo el equipo que ha estado con nosotros desde hace muchos años. Es algo que me enorgullece ver cómo han crecido, ver cómo se han desarrollado, ver cómo tienen esa pasión y ese interés por trabajar en los proyectos, en los clientes, ver el cariño que los clientes le tienen al equipo también es algo que me llena de mucho orgullo y mucha gratitud. Toma 11. De la suerte. ¿Qué opino de la suerte? Yo no creo en la casualidad, creo en la causalidad y yo creo que no quiero irme por el lado de somos energía y atraes lo que piensas, ni mucho menos, pero yo creo que si tú construyes un entorno que sea sano, que sea
que sea constructivo y que sea para mejorar. Yo creo que te vas rodeando de situaciones o personas que van hacia ese mismo camino. No estamos exentos a que nos sucedan cosas tristes o malas. Yo en lo particular también pues, he tenido a lo largo de mi vida eventos muy desafortunados. Sin embargo, no lo veo tanto como suerte o híjole, qué mala suerte o qué buena suerte. Realmente la vida no es justa ni es injusta, solo es y hay que vivirla y hay que disfrutarla. ¿Qué opino de decretar? No soy como muy de, sí, decrétalo y sucede y como toda esta filosofía, bueno, no filosofía, sino más bien corriente de autoayuda y el libro del secreto y esas cosas, perdón, pero no. Pero sí creo que si tú tienes esa confianza y reafirmas y haces ese statement de yo quiero esto y voy a lograr esto y lo quiero así, es un mindset que que te vas formando y claro que es muy importante y marca la diferencia. ¿Qué opino del destino? Híjole, hay toda una controversia en cuanto al destino, muchas corrientes filosóficas que abordan ese tema. Yo creo, como te mencionaba hace ratito, ¿no? Tú te puedes ir labrando un camino, te puedes ir forjando como tu propio sendero, pero al final del día la vida es compleja y la vida no es justa y no es injusta. De pronto las situaciones nos llevan por diferentes caminos u opciones. ¿Qué te puedo hablar sobre las relaciones públicas? Uy, es importante para cualquier emprendedor o negocio. Y creo que tiene un trasfondo interesante porque es esta cuestión o este deseo que tenemos como individuos y como seres humanos de interacción y de pertenencia. Pero bueno, hablando en el ámbito de los negocios es muy importante, es esencial. Por eso desde jóvenes y nos vamos formando como estas habilidades de inteligencia emocional, inteligencia social, creo que nos van a ayudar para poder tener una buena base de capital social que sea atractivo y que sea interesante y rodearte de personas que te puedan ayudar y nutrir. Es muy importante. Toma 12. ¿Alguna vez pensé en desistir? Híjole, yo creo que varias veces y en todo, ¿no? No nada más a nivel empresarial. Sí hay momentos en los que te sientes muy abrumado y dices, híjole, ya no puedo más, ¿cómo le hago, no? Pero creo que es muy importante tener muy, muy reforzado quién eres, qué quieres, hacia dónde vas. Y cuando lleguen esos momentos en los que sientas que no puedes, se vale darte una pausa, se vale hacer un descanso, pero eventualmente tienes que seguir y tienes que seguir caminando y no abandonar eso que eres, quién eres y el sueño que tienes y lo que te apasiona. Ha sido un camino largo, muy interesante, muy retador, de muchísimo aprendizaje. Sé que todavía le queda bastantito por recorrer, pero aquí estamos, no nos vamos a salir del camino. No ha sido un camino fácil para nada, ha sido un camino, tampoco ha sido un camino lineal, ha sido un camino como en zigzag y de pronto estás arriba y te sientes que todo va viento en popa, de pronto estás como en situaciones muy, muy difíciles, pero está interesante, es entretenido, no te aburres. ¿Qué habilidades se necesitan para ser empresaria en mi ramo? Y yo creo que en todos, quizás no lo acotaría nada más en mi ramo. ¿Qué habilidades? Híjole, tolerancia a la frustración, inteligencia emocional, inteligencia social, resiliencia, empatía, muchísima empatía y liderazgo. Creo que eso es algo que está muy, muy presente en mí. ¿Cuál es la diferencia, no, de ser un manager a ser un líder? Otra cosa, ser muy humildes, ser muy
muy honestos y muy transparentes con uno mismo, saber cuándo necesitas ayuda y pedir esa ayuda y saber dónde pedir esa ayuda. Creo que eso también es importante. Muchas veces no podemos solos con la carga, muchas veces no podemos ser todólogos o expertos en todas las áreas y de vez en cuando es importante reconocer, ser honestos y decir, híjole, ¿sabes qué? En esto en particular no puedo, necesito ayuda. Yo creo que si esa persona quiere realmente emprender, aunque a lo mejor carezca de ciertas habilidades, a lo mejor sociales o comerciales o administrativas o financieras, si es una persona que realmente le apasiona y quiere hacerlo y buscará los medios, lo puede hacer, si realmente quiere. ¿Cómo puedes aprender a ser empresario? Yo creo que no existe como una guía o esos, no me gustan ese tipo de libros de con este libro encuentras los 10 pasos para convertirte en el mejor empresario o los típicos libros que ya conocemos que existen sobre emprendimiento. Por eso voy a hacer el mío. Ese sí te va a ayudar. Por eso próximamente voy a sacar mi libro. No, yo creo que es muy relativo y muy subjetivo. Yo creo que cada quien tiene una personalidad diferente, un liderazgo diferente, dependiendo del giro en el que estés. Algo que yo recomendaría es investigar, acercarte con personas que lo han hecho, que sean a lo mejor de tu mismo giro o de tu misma industria o del tipo de proyecto que tú quieras emprender. Y creo que algo que tenemos como sociedad es que a veces tendemos a ser muy radicales. Creo que si tú consumes cierta información o obtienes a lo mejor cierta guía o orientación, hay que ser muy astutos para discernir con qué sí me quedo, qué me sirve a mí y qué no, y qué desecho, ¿no? Y no tomar todo lo que nos digan o lo que leemos como por un hecho fehaciente y una regla que así debe de ser. Creo que hay que saber discernir, hay que saber moldearnos, qué te queda a ti, con qué te sientes tú cómodo y qué tipo de líder o qué tipo de empresario quieres ser. Un consejo que yo le daría a alguien que quiere ser empresario, que busque un círculo, que primero identifique qué quiere hacer, ¿no? Qué le apasiona y ya que lo sabe, como estas aristas de cómo está formado su modelo de negocio, cómo va a estar formado su proyecto y de las áreas donde esa persona siente que a lo mejor no es muy bueno o no va a tener como toda la información él, buscar ayuda, buscar aliados, buscar colaboradores, buscar partners para poder como esas áreas que no tiene tan fortalecidas que le puedan ayudar. Ha sido mejor de lo que esperaba. No ha sido como esperaba, no ha sido tan fácil, no ha sido tan sencillo, no es como muchas veces creemos, tú eres tu propio jefe y tiene sus bondades, tiene sus virtudes, tiene sus vicisitudes también, pero ha sido mejor de lo que esperaba. Me ha dado esa libertad, me ha dado esa experiencia, me ha dado esa gratificación, ese crecimiento como persona, como líder, como empresaria y lo estoy disfrutando muchísimo. Ventajas de ser empresaria, para mí en lo personal, creo que el tiempo, la libertad, que puedas ser autónomo con tu tiempo, que tú decidas, que puedas tener esa facultad de toma de decisiones, para mí es muy, muy importante. Que lo que yo aprendo, el crecimiento, desarrollo que he tenido a nivel profesional, a nivel emocional, que lo pueda yo transmitir y desarrollar en un equipo de trabajo, para mí también es muy gratificante el ver cómo se van formando líderes y no gerentes, para mí es muy satisfactorio. Toma 13. Desventajas de ser empresario. Que muy probablemente el primer año no te toque aguinaldo a ti. No, tienes una responsabilidad mayor. Cuando yo me acuerdo mucho la primera vez, el primer año de haber emprendido y que me enfermé muy fuerte,
dije, híjole, tenía cotizaciones que mandar, tenía cosas que atender que no, en ese momento no podía delegar, nadie más lo podía hacer más que yo y de eso iba a depender que fuera a ser un proyecto remunerado y que se lograran las nóminas, ¿no? Entonces me di cuenta que tenía un compromiso mayor porque dije, híjole, no, aunque me enferme, tengo que seguir y al menos en esta etapa en esa etapa en la que estaba no podía delegar. Entonces tienes un nivel de compromiso muchísimo mayor porque no nada más eres tú, no nada más dependes de ti tus ingresos, sino también los de otras personas, ¿no? Y el impacto que tienes en la vida de otras personas, que es tu equipo de trabajo y tus clientes también. O sea, tienes que cuidar su presupuesto, tienes que cuidar sus recursos, tienes que cuidar su imagen. Es un grado y es una responsabilidad mayor. Yo me acuerdo cuando trabajaba en otras partes, quizás, si sucedían problemáticas, pues salías de la oficina, te ibas a tu casa y listo, ¿no? Acá no, es como que es algo que está en ti y lo vives diario. ¿Cómo puede alguien encontrar su vocación? Mi primera recomendación es no te estreses por tener ya esa respuesta, porque como individuos vamos evolucionando a lo largo de los años. Yo hace 7 años no sabía que lo que me apasionaba era innovar y resolver problemas. Entonces, creo que es importante ser muy compasivos y escucharte y en ese momento, en esa etapa de tu vida en la que estás viviendo, ser muy honesto e identificar qué te gusta, qué me está apasionando. Si en ese momento lo que te apasiona es la comida, no sé, si eres chef o algo y en ese momento te apasiona la comida, está perfecto. Y si pasando unos años evolucionas y descubres que te gusta más, como, no sé, innovar en otro aspecto o en otra industria, es bastante válido. Entonces creo que ese consejo sería como no te estreses por buscar y decir qué me apasiona, para qué soy bueno, sino ser muy honestos, escucharte en esta etapa de tu vida en la que estás, para qué eres bueno, qué te gusta. Toma 13. Un libro que recomiendo, bueno, recomendaría varios, pero voy a mencionar ahorita 3. Uno es El hombre en búsqueda de sentido. El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Es un libro que a mí me ayudó muchísimo para esta cuestión como de autodescubrimiento y de establecimiento de sentido y acomodar mis emociones y pensamientos. Otro libro que recomiendo es el de Conscious Business. Ese es un libro muy bueno que te va a ayudar a darle un sentido significativo a aquello que emprendas y a aquello que hagas, ya sea si eres un emprendedor o un intraemprendedor. Un intraemprendedor es aquella persona que estando dentro de una empresa o trabajando para una empresa decide innovar y tomar iniciativas y ayuda para ambos perfiles. Y otro libro que recomiendo fue de los primeros que usé como herramienta. Recién empezaba la maestría en innovación y para poder diseñar mi modelo de negocio es Business Model Generation, así se llama el libro. Y si se me ocurren más, ahorita se los comparto. Toma 14. Una lección de vida, un aprendizaje que yo he tenido en todo este tiempo y tanto en ámbitos personales como en el ámbito empresarial o profesional, es que siempre hay un camino, siempre hay una manera, siempre hay una forma de solucionarlo o de llegar a ese lugar a donde quieres estar. Hay que tranquilizarnos, muchas veces nos paralizamos por el miedo, pero hay que tomar un poco de distancia, hay que tener perspectiva, no hay que olvidar quiénes somos, dónde estamos. Y eso, que siempre hay un camino y eventualmente si trabajamos por ello y si no desistimos, podemos llegar a ese otro lado. Una frase que me gusta mucho es: no finge hasta que lo logres, fake it till you make it, pero también levántate, trabaja por ello, cáete, levántate y lógralo. Gracias, Ray. Gracias, Rolly. Madison 111 presentó Cuando yo sea grande.